Alex, qué gusto. Muchísimas gracias por venir a visitar a Mérida. ¿Cómo ves las cosas por acá? Pues bueno, la verdad es que ahora sí ya tengo la oportunidad de decir que he visto desde Ciudad Juárez hasta Mérida, Yucatán. Y la realidad es que esta problemática que está a nivel nacional, el problema de las denuncias falsas, la desvinculación familiar, la obstrucción parental, es una circunstancia que desafortunadamente se replica estado con estado, en donde yo creo que Yucatán tiene un problema focalizado muy importante, porque Yucatán es uno de esos estados en donde el marco jurídico se configuró de tal manera en la que se produce un estado de desventaja total en contra de los varones, ¿no? Yucatán, junto con muchos otros, hicieron toda una serie de reformas a lo largo de los años que cada una sumada con la anterior configuraron un estado de vulnerabilidad masculino en donde los papás, en el momento en el que se divorcian, los varones pierden completamente cualquier tipo de derecho de acceso de sus hijos. En otros estados de la República todavía hay ciertas leyes y todavía hay ciertas opciones a las cuales los papás pueden recurrir. Sin embargo, tristemente lo que yo veo en Yucatán es que las opciones están muy limitadas. Es casi imposible, por lo que he estado escuchando en estos días, que un papá que está en estos procesos vea a sus hijos. Y desafortunadamente lo que creo que se está perdiendo de vista es que son niños que están creciendo sin una figura paterna presente y que pueden desarrollar todos los problemas relacionados con una ausencia de figura paterna solo por un marco jurídico injusto, un marco jurídico que se construyó de manera excluyente y por autoridades que, como lo vimos el día de hoy, 28 de mayo, 29 de mayo, no quieren escuchar al otro lado de la conversación. Bueno, entiendo que ahora ya te explicó Salim lo que pasó en el Congreso. Eh, ¿Cómo la ves? He tenido la oportunidad de visitar varios congresos estatales. La verdad es que el trato en la mayoría de ellos es similar. Desafortunadamente lo que estamos viendo es una tendencia a nivel nacional de censurar ciertas narrativas, de censurar ciertas voces. En el estado de Guadalajara, por ejemplo, en diversas ocasiones he tenido la oportunidad de participar en manifestaciones con otras organizaciones, como por ejemplo el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, Exijos, Niños con Mapa, y lo mismo, puertas cerradas, ni siquiera la disposición de escuchar. Ningún legislador se había dignado a salir siquiera a atender, a escuchar lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, en Chihuahua es una experiencia muy distinta, porque ahí sí existió esa apertura, sí hubo un diputado que prestó sus oídos, que dijo, quiero escuchar lo que tienen para decir. Y entonces la labor de convencimiento fue tal que Chihuahua fue el primer estado de todo el país que votó en contra de la ley Vicario. No se aprobó ley Vicario. Y al contrario, ahorita ya están trabajando en una iniciativa para incorporar la alienación parental en sus reglamentos y sus códigos. Y eso creo yo es lo importante. Cuando existe la apertura, cuando hay una cuestión de voluntad, porque es una cuestión de voluntad política, cuando un diputado o una diputada es valiente y dice, ok, me voy a echar en contra ciertos grupos, pero yo quiero escuchar, y no le tiene miedo a eso, entonces ahí es donde se pueden hacer estos grandes avances. Porque desgraciadamente lo que vemos es que muchas autoridades se van con la finta, que les mienten, les dicen que estas reformas son para proteger a las mujeres, les dicen que esto es algo positivo, les dicen que esto es para los niños. No es cierto. Lo que vemos en la práctica es que estas leyes no están pensadas para eso y no sirven para eso. Hace 20 años en México se aprobó la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 20 años no hay un solo estado, ni siquiera un solo municipio, que pueda decir que hoy tiene indicadores de violencia menores que hace 20 años. Los índices siguen iguales, prácticamente, o peor. Peores. Entonces, ¿qué nos dicen de una política pública que se implementó desde hace 20 años y que da peores resultados que los que teníamos cuando se implementó? ¿Qué nos sirve?
Y creo que ya es un buen momento para que los legisladores hagan ese ejercicio de humildad y que reconozcan que lo que hicieron en su momento tenía una muy buena intención, pero que no sirve. Es que la parte interesante detrás de esto, Alex, es que todo va a estar creando un problema social que se les va a salir de las manos. Y otra cosa que creo que no están viendo es que estos mismos legisladores tienen familias. Claro. Y en todas nuestras familias hay progenitores varones. Y al final, cuando a ellos les pegue el problema, pues va a ser otra historia. ¿Por qué? Porque esto está subiendo como la espuma. Hoy recibí, era lo que te comentaba, hoy antes de poder filmarles en el Congreso, recibo una llamada donde me dicen que es otra persona sufriendo desvinculación y todo este cúmulo de problemas que viene detrás de esta práctica que ya está estandarizada para desvincular. Estuviste platicando con, bueno, el caso de Mauricio. Y el caso de Mauricio es un caso muy único porque todo este cuerpo legal, todo esto que está sucediendo, no se trata solamente hoy por hoy de la hija de Mauricio, sino que va a tener implicaciones mucho más allá, porque si se permite que se vulneren los derechos de esta niña, vamos a permitirlo para todos. ¿Tú ya platicaste con él? Justo el caso de Mauricio me parece que es emblemático, porque es el ejemplo perfecto de cómo todo este armatoste jurídico que nos dijeron que era para defender mujeres no sirve. En el caso de Mauricio, lo que yo escuché es una pequeña que aparentemente es víctima de un delito sexual y cuya carpeta de investigación el fiscal la cerró porque argumentaba que al parecer el abuso sexual infantil no está tipificado en el Código Penal de Yucatán. Y entonces yo digo, a ver, tienes Ley General de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia aquí en Yucatán. Hay una ley de mujeres y esa ley de mujeres dice que cualquier mujer, sin importar su edad, puede ser víctima. Tiene tipificado violencia sexual de acuerdo con esa ley de mujeres. Entonces, claro que existe la conducta punible. Tienes un código penal que claro que tiene que tener tipificado el abuso sexual infantil. O sea, es irreal que tú tengas una niña que dice que un señor la tocó en su entrepierna y que eso no se encuentre tipificado o que no creas que está tipificado. Entonces, esto que está pasando con el caso de Mau, a mí me parece que es un ejemplo perfecto de cómo todo este armatoste legal que hemos ensamblado no opera y que a final de cuentas estamos a la merced de autoridades o incompetentes, o corruptas, o omisas, o también decirlo ignorantes, que ni siquiera saben qué herramientas tienen para poder defender en este caso los derechos de una niña. Y aquí es en donde yo también quiero plantar el tema de género, porque ahorita quien está peleando por justicia para esta pequeña es su papá, es Mau. Pero ¿cuántos casos no hemos sabido donde quien pelea la justicia es la mamá? Y entonces ahí sí se hace todo un revuelco nacional. Y aquí hay que recordar, no es un señor que está pidiendo justicia para él, es un papá que está pidiendo justicia para una niña. ¿Por qué la sociedad no le da la misma oportunidad de ser escuchado? ¿Por qué pareciera que cuando somos nosotros quienes alzamos la voz, en este caso por nuestras hijas, nuestra voz no cuenta? Y entre las patas se están llevando a una pequeñita. De hecho, me ha resultado interesante estar involucrado en este caso porque he recibido mucha funa de parte de grupos feministas, de parte de feministas como tal. Y la parte irónica, Alex, es que yo no represento a mamás o a papás, yo no represento a progenitores. Yo realmente voy por el interés superior del menor. Yo porque estoy ventilando, por ejemplo, un caso como este, porque claramente estoy viendo que una menor
está siendo vulnerada en sus derechos. Claro. Y otra cosa por la que yo estoy haciendo todo esto es porque estoy viendo que los menores son el grupo realmente vulnerado. Entiendo toda la lucha de las mujeres, realmente lo entiendo, lo acepto. ¿Por qué? Porque no la han tenido fácil. Sin embargo, no puedo decir que son el grupo vulnerable, porque hoy por hoy el grupo vulnerable es la infancia. Son los que nadie ve, son los que no tienen voz. Y por Dios, nos vamos a convertir en una sociedad rota si no vemos por ellos. Totalmente. No, y sobre todo aquí hay un punto que también creo que es pertinente aclarar, que es el cómo se ha ido construyendo una narrativa de conflicto entre hombres y mujeres. Porque pareciera entonces que si tú hablas en favor de los hombres, es como si hablaras en contra de las mujeres, y yo creo que eso está mal. No es cierto. Lo mismo del otro lado, pareciera que quien habla en favor de las mujeres habla entonces en contra de los hombres, y tampoco es cierto. Lo que yo creo es que, al menos en este tema que son los divorcios conflictivos, todos deberíamos de hablar por los mismos. Claro que los hombres enfrentamos problemas, claro que las mujeres enfrentan problemas, nadie la tiene fácil, y creo que uno de los grandes desaciertos de estas narrativas es hacernos creer que alguien la tiene fácil. No es cierto. Yo lo platicaba hace algunos meses sobre el tema del privilegio masculino. ¿Qué privilegio tienen los mineros? ¿Qué privilegio tienen los que trabajan en las plataformas petroleras? Los señores que recogen basura. Ellos no tienen estos privilegios del patriarcado. De la misma manera que hay muchas mujeres que están sufriendo situaciones de violencia en el hogar, situaciones de violencia económica. Es decir, nadie la tiene fácil, todos tenemos estos problemas. Entonces yo creo que lo que necesitamos hoy en día es mucha más empatía para entender que tus problemas no anulan los míos. Yo siempre que lo platico con feministas se los digo, a ver, yo no estoy peleado contigo. Es más, creo que los dos compartimos el mismo enemigo. Porque es ese mismo sistema el que es omiso con las verdaderas víctimas, como por ejemplo con la hija de Mar, el que acepta denuncias falsas. Y el problema es el mismo. Corrupción, falta de diligencia, falta de autoridad política, falta de voluntad. Que llega una señora que acaba de vivir una violencia y le piden dinero para levantarle su denuncia. Y entonces cuando llega otra que no vivió violencia pero sí tiene el dinero, se la aceptan y la procesan. Y tenemos un inocente en la cárcel. Entonces yo siempre les digo a ellas, no estamos peleándonos entre nosotros. Yo soy perfectamente capaz de reconocer que hay mujeres víctimas de violencia. Lo único que yo te estoy pidiendo es que tú también seas capaz de reconocer que hay hombres que están pasando por situaciones complicadas. Y si los dos peleamos juntos contra esas autoridades y contra ese sistema que nos está afectando a los dos, vamos a tener mejores resultados para ti y mejores resultados para nosotros. Y yo creo que eso es lo que falta, que alguien de verdad tenga esa concordia y esa visión de poder conciliar este tipo de circunstancias, porque desgraciadamente hay ciertos movimientos políticos más que sociales que se construyeron sobre el dolor y el sufrimiento de miles y millones de mujeres en el mundo y en la historia, y sobre eso están sacando muchísimos beneficios hoy. Y yo tristemente sigo viendo a muchas mujeres sufriendo, mientras algunas pocas autoridades están lucrando. Y ahí es en donde yo digo no se vale. Porque no solo los estás enemistando entre ellos, sino que además te estás aprovechando de ellas. Sin embargo, Alex, está probado que ningún país que ha hecho esto le ha venido bien, ¿eh? De hecho, tenemos a Irene Montero, que ahí la estamos importando para traer toda esta diarrea jurídica aquí a México, porque en España claramente ya no da bola. ¿Sí? Claro. No, y justo este tema de Irene Montero es importante. Irene Montero hizo una ley muy famosa en España, la ley Solo sí es sí. Sí. La sociedad civil, personas, periodistas, expertos, advirtieron algo importante. Ellos dijeron, si se aprueba esta ley,
existen precedentes jurídicos en España para que entonces, como se reducen las penas, haya personas que sí cometieron delitos a quienes vamos a tener que liberar porque se les van a reducir las penas. Pero en esa soberbia en la que se encumbran ciertos actores y ciertos movimientos, se les hizo más fácil denostar la crítica, acallarla, decir que no es cierto, que era propaganda, que esto estaba mal. Okay. Aprueban la ley sí es sí. A la semana siguiente ya estaban atiborrados de procedimientos jurídicos de reducción de penas y de libertades, porque pasó exactamente lo que les advirtieron que iba a pasar. Y eso es lo que estamos importando a México. Leyes que ya se demostraron que no sirven, instituciones que otros países ya quitaron. Nosotros acabamos de inaugurar una Secretaría de las Mujeres el mismo año que Argentina quitó el Instituto de la Mujer en Argentina. Entonces, si otros países ya están quitando estas cosas, ¿por qué las estamos poniendo? Es como si tú estás viendo que tu vecino está tirando su aspiradora y tú vas y compras la aspiradora que tiró el vecino. Evidentemente no sirve. El problema es que, como es un tema electoral y es un tema popular y es un tema mediático, hay muchos políticos que ni siquiera están enterados y no les importa informarse, pero con tal de quedar bien. Y también hay que decirlo, hay muchos otros políticos que saben la historia que tienen, saben lo que han hecho y saben de dónde los pueden agarrar. Y entonces dicen, mientras yo esté sentadito, quietecito y no diga nada, es como el juego de los castores, ¿no? El que no sale, no le pega. Entonces por eso tampoco lo hacen. Entonces yo creo que para darle la vuelta a esto, lo que se necesita es un reemplazo generacional en términos políticos también. Tiene que llegar gente nueva, con nuevas ideas, gente que no tenga esas historias, gente con principios, gente que realmente tenga esa capacidad y esa visión. Y sobre todo, y creo yo más importante, gente que sepa escuchar. Gente que pueda escuchar a un lado y el otro, y que incluso aunque estos dos no puedan llegar a un consenso, él sí pueda llegar a un consenso. Hemos tenido la experiencia en otros lugares en donde terminan legislando, como por ejemplo en Guadalajara. En Guadalajara escucharon a ambos lados y terminaron con una reforma que no dejó ni contento a un lado y no dejó ni contento al otro lado. Son las mejores. Porque Claro. se llegó a un punto medio. Claro. Y dijo, ni te lo voy a dar a ti, ni te lo voy a dar a ti. Voy a retomar de los dos. Y entonces se legisló violencia a través de interpósita persona como un agravante de violencia familiar que pueden denunciar tanto hombres como mujeres. Y ese era el punto medio. En Yucatán no hay punto medio. En Yucatán hay violencia vicaria solo para mujeres. Entonces yo lo que vería pertinente sería de menos tratar de que se llegara a ese punto medio y abrir la puerta para que muchos papás que no pueden ver a sus hijos, que están siendo extorsionados con sus hijos, que les condicionan el acceso a sus hijos, puedan denunciar también estas prácticas y puedan recibir justicia no para ellos, para sus hijos. Porque quienes más sufren la falta de figura paterna son los niños. Y es que estamos saliendo ahorita de el mes del niño, tal cual, y caray, todos se han llenado la boca de decir es que los niños, es que la infancia, pero el interés superior del menor es simplemente una narrativa hueca. La verdad es que existe un conflicto entre lo que se conoce como la perspectiva de género y el interés superior del menor. Porque hay ciertos movimientos que consideran que es más importante la perspectiva de género que el interés superior del menor, del niño. Y entonces dicen que no, que quien tiene que primar es esta perspectiva de género. Y en aras de hacer que esto prime, a falta de mejor terminología para decirlo, se han comido al derecho familiar con el derecho penal. Yo lo platicaba con un doctor en derecho el año pasado, que me decía, lo que estamos viendo es una sumisión total del derecho civil por el derecho penal. Todo lo que antes se podía resolver con derecho civil, hoy lo quieren hacer con derecho penal. Antes tú te ibas a un juzgado de lo familiar y podías arreglar unas convivencias,
podías arreglar una pensión, podías arreglar muchas cosas con convenios, con acuerdos. Hoy no. Hoy a la primera es que no me depositó un mes, denuncia penal. Es que no sé qué, denuncia penal. Me alzó la voz, denuncia penal. Me contestó feo, denuncia penal. Me dejó de contestar, denuncia penal. Me peleó, más convivencias, denuncia penal. Entonces todos los esfuerzos que hacen los papás por la vía civil son respondidos con denuncias por la vía penal. Y los jueces civiles, ¿qué hacen? Dicen, pues yo me espero a que el penal resuelva. El penal de primera instancia, ¿qué hace? Pues mételo a la cárcel en lo que averiguamos. Porque nadie quiere asumir el costo político de defender a un inocente. Porque desgraciadamente, y hay que decirlo, pues sí hay casos de violencia. Y entre que sí, que no, pues la segura es mételo. Porque si tú cometes el error de dejar en libertad a alguien que sí hizo violencia, pues se van sobre de ti. Pero nadie se va sobre de ti si metes a un inocente a la cárcel. Nadie lo hace. Entonces, ¿cuál es la decisión más lógica para ellos? Meter inocentes a la cárcel. El resultado, 4 de cada 10 personas en la cárcel en este país no tienen sentencia. Ya están en la cárcel cumpliendo una pena y ni siquiera ha terminado su proceso. Y cuando les dan el no ejercicio de acción penal, ni siquiera una disculpa. No hay una reparación. La denuncia falsa no se persigue de oficio. ¿Tú crees que un papá que pasó 1 año y medio en la cárcel por una denuncia falsa tiene ganas de abrir un proceso por falsedad de declaración ante autoridad? ¿Tiene dinero? Claro que no. Ya no tienes empleo, ya no tienes voluntad, ya estás quebrado, ¿sí? Y al final, un niño o una niña se quedó sin padre. Y además esos niños crecen con un estigma que ni siquiera es de ellos. Porque entonces ese niño ya se convierte en el hijo de un golpeador, de un feminicida, de un violento. Y muchas de estas mujeres no piensan en eso cuando hacen estas cosas. No piensan en el trastorno y el daño que les hacen a sus niños cuando acusan falsamente a los papás. Porque los niños son crueles. Lo que he estado viendo detrás de este tipo de narrativas es que me están violentando, me están obstruyendo, me están haciendo, me lo otro, pero nunca escuchas. Le están, mi hijo, mi hija, nunca escuchas esa parte. Y al final estamos llevándonos como sociedad de corbata a los niños. Estamos arrasando con la infancia, Alex. Y eso realmente es muy preocupante. Y pues, ¿qué te puedo decir yo a ti? Que ya llevas muchísimo más carrera con este tipo de problemas, con este tipo de colectivos que son completamente desvinculadores. ¿Y qué tenemos que hacer como sociedad, Alex? ¿Qué tenemos que hacer contra estos autores, contra los autores materiales, que son realmente, digo, un padre o una madre pueden querer lo que quieran, tal cual, pero los que son los actores materiales son abogados, son peritos, son fiscales, son jueces, familiares o penales. ¿Por qué? Porque hoy llegas a la fiscalía, hoy llegan llorando y es que me gritó, es que se quitó mi anillo y lo botó y te denuncia y te vas para el bote. ¿Sí? Automáticamente una orden de protección. Agarran esa orden de protección mañosamente por el abogado, se la entrega al juez de lo familiar, te mete una orden de restricción y automáticamente te desvincula o bien te manda a un centro de convivencia que es un lugar, ya pasaste, un lugar completamente miserable, completamente indigno, ¿sí? En este caso, el centro de convivencia aquí depende del DIF, pero como ni siquiera es una entidad independiente. ¿Por qué? Porque nada más está por convenio
no es autónomo, no tiene personalidad jurídica como tal, pues está a cargo del DIF y no le meten una gota de recurso. Eso sí, tú ves a la esposa del gobernador haciendo mil y un está su discurso con que sí la casa hogar, pero ¿y esto? El Secofai lo tiene completamente olvidado. Y Alex, es indigno, de verdad es indigno. Hace poco un padre de familia publicó unas fotos que se filtraron de cómo están los baños, no tienen presupuesto para limpieza, hay alacranes corriendo porque no fumigan todo ese chiquero y ahí están recibiendo a los niños. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el juez de lo familiar decir, no, se van a convivencia en lo que resolvemos. Y hay gente que está pasando muchísimo tiempo ahí porque las carpetas no se mueven. ¿Cómo? Claro. Oh, aquí el tema de los centros de convivencia se toca en varias partes. La primera de ellas tiene que ver con el concepto del centro de convivencia familiar. Se supone que estos centros sirven precisamente para la vinculación. Y desde ahí estamos mal. Porque desde ahí, como lo acabas de mencionar, las instalaciones no son instalaciones propias para formar un vínculo. Aquí en Yucatán tienen a los papás en un cuarto, jugando en el piso con sus hijos. Hay toda un área verde que no limpian, que no usan, que por alguna razón está ahí echándose a perder, pudiéndose muy bien aprovechar, como en el Centro de Convivencias de Guadalajara, donde es un área verde, donde es un parque, donde al menos el niño se siente un poquito más a gusto de ir ahí. Luego tenemos la otra parte de los procesos. Por reglamento, las convivencias en Secofai no deberían durar más de 6 meses, un año. Pero yo lo platicaba con una directora de Secofam. Me decía, es que si yo les quito las convivencias aquí, ya no los vuelven a ver. Entonces tengo papás aquí desde hace 5 años, porque no los volvería a ver si se los quito. Entonces, ¿cómo me pides que yo aplique el reglamento cuando yo sé que el reglamento le va a hacer más daño al señor? Que no hay otro lugar en donde lo pueda ver. Y luego está esta otra parte, que es en Guadalajara, en Jalisco, querían eliminar los centros de convivencia familiar y los querían convertir en centros de revinculación materno-filial. El 90% de los usuarios de Secofai son papás, no son mamás. Si tú quitas el Secofai, y lo conviertes en un centro de revinculación materno-filial que solo atienda a señoras, el 90% de tus usuarios automáticamente deja de ver a sus hijos. Y aún así, el 80% de las convivencias que no se llevan a cabo es porque las señoras no los llevan. Y eso me lleva al siguiente punto. Se ha hecho mucho énfasis en el tema de las pensiones alimenticias. Se generó un padrón de deudores, que además está sustentado en mentiras, pero eso ya luego lo platicaré en otro momento. Pero no hay ningún tipo de sanción para la mujer que obstruye. Les dan multas que pagan con la pensión que les dan los papás. Entonces la termina pagando el señor. Y en ese sentido creo yo que ese es un punto que nadie está tocando. No hay un solo ordenamiento jurídico que garantice la convivencia. Cuando tú eres deudor alimentario, te lo pueden descontar directo de la nómina. Y ahí sí ya ni siquiera pasa por ti. De la nómina te lo quitan. Si no es por nómina, te tienes que fletar en ir a pagar a los juzgados para tener un recibo de juzgado y que sea válido. Es que yo se lo di en la mano. Transferencia o tu recibo del juzgado, porque si no, no es comprobable. Yo conozco casos de papás que dieron pensiones en la mano durante años y por un abogado de estos mañosos que dicen, lo primero que pregunten, señora, ¿le da recibos? No. De aquí vamos a darle, claro.
De aquí me cobré. Entonces empiezan a demandar pensiones que sí dan. Y entonces, mientras existe todo esto, no hay un solo ordenamiento que garantice la convivencia. Me ha tocado también conocer algunas historias donde algunos papás dicen, no puedo mantener un hijo que no tengo. Es que es un delito, no me importa. Una especie ya de rebeldía social, si lo quieres ver. Y caray, dices, yo no puedo juzgar una postura de esta naturaleza porque no soy quien para juzgarla. Y yo aquí sí le diría a las mujeres que persiguen el pago de pensión, pero no otorgan el derecho de la convivencia. Porque lo que creo que también no ven es que la pensión como la convivencia, ambas son un derecho del menor, ninguno de ellas. Entonces, al momento en el que digo, ¿por qué? Al momento en que he escuchado, ¿por qué voy a pagar una pensión por un hijo que no tengo? Caray, es como el otro tema que ahorita ya se está poniendo muy de moda, las pruebas de ADN. Ajá. Y de pronto hay mucho papá que ha estado manteniendo un hijo ajeno y a mí yo estaba muerto de la risa y estaba botado de la risa y del gusto al mismo tiempo porque ya vi que la Corte tuvo ya resoluciones a favor de estos papás, donde las mujeres tienen que resarcir el daño económico por el fraude. Aunque una vez más nos estamos llevando entre las patas a los niños, porque ese apego emocional que crea un niño con un papá, ¿y cómo podría culpar a este padre cuando después de tanto tiempo le dicen, no es tuyo, brother? Totalmente. Justo yo soy uno de los... Y esta me ha hecho discutir hasta con gente de mis círculos más cercanos a mí. Perdón. Esa sí me ha hecho hasta conversaciones incómodas. Yo soy un ferviente defensor y promotor de la prueba de paternidad obligatoria. Sí, claro. Yo creo que tiene que ser obligatorio. Mucha gente me dice, es que es un tema de confianza, es que si tú como soy papá la tienes que pedir. No se preocupen. Quitamos ese problema del medio, lo hacemos obligatorio. Que tenga un costo simbólico. Que el Estado cubra la mayor parte del gasto, como lo hace con muchas otras cosas. Yo puedo fácilmente decir unas 4 o 5 dependencias inútiles que podemos quitar de un plumazo y de ahí sacamos el dinero para pagar las pruebas. Y entonces ya no es de que es que tú confías en mí, no. Jurídicamente para poder hacer el registro civil, prueba de paternidad obligatoria. Porque además, eso es un derecho. Dentro de los famosos derechos sexuales y reproductivos existe el derecho a la información. Todos los seres humanos tenemos el derecho a decidir cuántos hijos queremos tener y el esparcimiento de los hijos. Eso está establecido incluso hasta en nuestra Constitución. Tenemos el derecho a decidir. Ahora, para decidir necesitamos saber información clara, precisa. Y entonces seguro va a haber papás que van a decir, ok, no es mío, pero yo lo quiero. Y lo voy a tener, y lo voy a mantener, y le voy a dar mi apellido. Por lo tanto, lo registras y te haces acreedor a una vida. Claro, claro, a una vida. Pero yo sí abogaría porque ellos fueran conscientes de la información genética de ese niño para tomar esa decisión. Si después de hacerse la prueba y que salga negativa, el señor aún así dice, yo voy y yo me hago cargo, yo no juzgaría a un papá que tomara esa decisión. Eso te lo comento porque hay una campaña que hace un laboratorio del cual no voy a decir su nombre, pero lo he visto, de pronto me ha salido en TikTok y se me hace muy interesante. Te doy tanto dinero por hacerte una prueba de paternidad.
Y la primera vez que lo vi, ay, güey, ¿dónde está la continuación de esto, no? Y plop. O sea, literal. Dices, no, esto no puede ser fingido. Claro, Y realmente cuánto dolor detrás de esto. totalmente. Porque si bien como hombre puedes recibir un golpe de esta naturaleza y con el tiempo superarlo, y el niño, Alex, Justo ese es el tema. Cuando tú haces estas pruebas en nacimiento, tienes mucho margen de maniobra para hacer cosas. Si sale negativo y el señor en todo su derecho dice no, entonces viene la siguiente pregunta. ¿quién ¿Quién es? sí? Y yo soy, mucha gente incluso me podrá catalogar de feminista, porque yo creo firmemente que las mujeres son seres valiosos, inteligentes, capaces, competentes y conscientes. Yo creo que las mujeres son todos y muchas cosas y facultades más maravillosas. Entonces yo no creo que una mujer sea tonta como para no saber quién es el papá de su hijo. Yo no creo eso. Entonces, como yo creo que las mujeres son inteligentes, capaces, competentes, conscientes de sus acciones, pues yo también creo que una mujer que sabiendo que existe un margen de error en su hijo con respecto de su papá y aún así decide continuar eso, pues es una persona que está fallando a una confianza. Y la prueba también tiene esa finalidad. Ahora, también hay beneficios para las mujeres, porque tampoco son pocos los casos, tenemos en México casos de este estilo, de que se cambian en el IMSS, de que resulta que te llevaste uno que no era tuyo. Dios, si existen los casos. Existen. Entonces, ¿qué mejor que tener una prueba que dice, ah, bueno, si no me lo cambiaron? ¿Y está bien? Y ahora que estamos en Dinamarca, más. Y además, el otro gran beneficio, que seguro les va a gustar por el tema de la pensión, con una prueba de paternidad, ¿cómo haces un desconocimiento? Hay No te señores, zafas el anzuelo. hay señores que se casan y dicen, es que no es mío. Y desconocimiento de paternidad y juicio de desconocimiento y ya no hay. Entonces resolvemos el tema de los señores que no se quieren hacer cargo. Resolvemos el tema de las pensiones porque pues ya con la prueba pues ya no te puedes salvar de tu pensión. Resolvemos el tema de los fraudes paternales. Resolvemos el problema de los niños cambiados en el IMSS con una sola acción. Yo no veo quién vaya a salir afectado de esto. El único problema es que la mayoría de las mujeres lo ve como algo terrible, pero pues yo creo que esto tendremos que empujarlo. Pues mira, yo lo he dicho en varias ocasiones, un poquito como concluyendo con ustedes. Si yo me tengo que tragar las mentadas de madre de todas sus novias, yo lo hago con gusto. Pues ya somos dos, Alex. Y pues si me tengo que ganar el odio del 50% del país, porque son todas las mujeres las que dicen, no, es que este me está diciendo que soy una... Me lo como. Si con eso yo puedo asegurar que el día de mañana se resuelven todos estos problemas, yo no tengo un solo problema en comerme todo ese odio colectivo. Porque yo sé que el día de mañana, cuando se vean todos los beneficios de esto, van a haber muchas mujeres, porque incluso hasta ellas mismas lo saben, existe un dicho de las abuelas. Hijos de mi hija, mis nietos serán. Hijos de mi hijo, en duda estará. Y si ellas son tan conscientes de eso como para tener un dicho popular, Tenemos un problema. tenemos un problema. Entonces yo creo que hay muchas abuelas paternas que también estarían muy a favor de quitarse la duda con sus nueras. Entonces tampoco creo que realmente sea que todas las mujeres están en contra. Pues Alex, creo que tenemos mucho camino que recorrer. Realmente te agradezco muchísimo que estés por estos lugares.
Nuestros caminos se van a seguir encontrando, Alex, siempre para bien, y pues no desistas en esta lucha. No, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando. La verdad, yo con lo único con lo que me despediría es que no dejen de trabajar, no bajen las manos. La realidad es que este es un problema que requiere la atención de todos nosotros, de hombres, mujeres, adultos mayores, porque es un problema de familia. La familia es la organización social que nos sacó de las cavernas y nos llevó a la luna. Sin las familias no existe la sociedad moderna como la conocemos. Y ahorita hay un movimiento internacional que está tratando de destruir esa asociación, de destruir esos vínculos y reemplazarlos con quién sabe qué. Y no podemos permitirlo. Porque hay un movimiento internacional que está peleando nietos con abuelos, esposos con esposas, hijos con papás, papás con hijos. No podemos permitir que se siga sembrando el odio de esta manera en nuestra sociedad, porque eso está empezando a salir de las peores formas. México es un país con muchísimos problemas de violencia, problemas que yo estoy seguro que fortaleciendo las familias, claro que podemos resolver. Porque un niño que es querido, que es aceptado, que es amado en su casa, no necesita salir afuera a obtener la validación, porque la tiene en su hogar. Porque una niña que es resguardada y protegida por papá y por mamá, no tiene que salir a buscar en otras personas amor que tiene en casa. No tiene que irse a exhibir en redes sociales para recibir el cariño que no recibe en su hogar. Entonces, claro que podemos solucionar todos estos problemas fortaleciendo la organización que está demostrado con milenios de evolución humana, que es la más eficaz y la más eficiente para producir seres humanos sanos, que es la familia. Alex, muchísimas gracias una vez más. Seguiremos viéndonos y siempre vas a ser bienvenido por acá. Gracias. Y vamos a convertirnos en el dolor de cabeza que se necesita. Claro que sí. Gracias.